Muy bien. Cuando hablamos de división, fundamentalmente tenemos que tener presente el significado de la división. Y nosotros entendemos a la división como una repartición en partes iguales, ¿verdad? Cuando la repartición es equitativa, es decir, la división es exacta, pues ya no tenemos ningún residuo. El dividendo ya desaparece, ha sido repartido en su divisor. Cuando nosotros, pues, el repartir no se vuelve equitativo, entonces eso quiere decir que tenemos un residuo. Por lo tanto, la división no es exacta. Eso lo podemos observar también al momento de aplicar las regletas con nuestros estudiantes y que ellos observen si les queda residuo y si no les queda, no les queda algún tipo de residuo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo generamos ese proceso con nuestros estudiantes? Bueno, supongan que yo tengo la división 12 dividido 4. Así, simple, porque lo que interesa acá es fijar el concepto de la división. Esa es otra cosa. No vamos a empezar con divisiones grandes, ¿verdad? Enormes. La idea es llevarlos paso por paso al camino de lo abstracto, ¿verdad? Pero para eso hay que fijar procesos concretos y semiconcretos. Precisamente por eso hay que llevarlos desde el nivel bajito, generando el concepto y fijando el concepto y el significado, que es lo más importante. Entonces, por eso yo planteo estos ejemplos para que el concepto quede fijo. Entonces, 12 dividido 4. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos acá una regleta 10 y pues la distancia 12 es la que tenemos que repartir en 4. Entonces, intentamos con 4. Vamos a trabajar acá 4, 4, y 4. Y efectivamente logré cubrir toda la distancia. Eso quiere decir que no, ya no tengo más residuo, ¿verdad? Sino que lo que pasó es de que la división se convirtió en exacta. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, significa de que a cada persona pues va a recibir 3. ¿Por qué? Porque he hecho 3 grupos de 4, ¿verdad? Entonces, en este caso, precisamente por eso, el 12 dividido 4 es 3. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, he hecho 3 grupos de 4, ¿sí? Porque 3 por 4 son 3 grupos de 4, que es igual a 12. Todo tiene esa relación, por eso las operaciones tienen sus operaciones recíprocas, ¿verdad? Sus recíprocos. O sus operaciones inversas, a veces decimos, ¿no? Entonces, es importante eso, que lo vean. Entonces, ya no tienen residuo, perdón, ya no tienen dividendo, por lo tanto, el residuo es cero. Ahora bien, supongan que tengo yo la operación 18 dividido 5. ¿Cómo lo hacemos con nuestras regletas? Bueno, en primer lugar tenemos que ubicar el 18. Acá tenemos la distancia 18. Esa distancia es la que hay que dividir en 5, ¿verdad? Entonces vamos a intentar con 5 a ver qué resulta. Tenemos 5, 5, a ver cuántos grupos hacemos. 5, vamos a agregar. Ahí ya no alcanzó otro grupo de 5, ¿verdad? Y algo interesante es de que realmente lo que nos sobró es 3 y ese 3 es menor que 5. Ah, si ese residuo hubiera sido mayor que 5, entonces ahí hay un problema, ¿verdad? Hay que intentar con otro número, ¿sí? En este caso, pues el 3 como residuo es menor que 5, entonces no hay ningún problema. El 5 nos puede funcionar. Ojo, han sobrado 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 8 dividido 5 en principio es igual a 3, porque he hecho 3 grupos de 5, ¿sí? Y eso me refiere a la multiplicación también, porque 3 grupos de 5 quiere decir 3 por 5, que es 15. Y me sobran 3 de los 18. Entonces tengo un residuo igual a 3. Es decir, 18 dividido 5 son 3. Vamos a darles 3 a cada persona, ¿sí? Y pues me voy a quedar yo como dividendo con 3 todavía. Obviamente esos 3 se pueden repartir, ¿verdad? Se pueden ir fragmentando y es lo que nosotros le decimos decimal, ¿verdad? Sí, lo podemos ir fragmentando a manera de que quede también un pedacito a cada una de las personas. Sin embargo,
pues la idea no es ir un poquito más allá con lo de decimal, sino que podamos observar juntamente con nuestros estudiantes que efectivamente queda un residuo que se convierte en un dividendo, ¿verdad? Y que lo podemos observar y lo podemos manipular. Eso es lo importante acá. Veamos un último ejemplo. Supongan que yo tengo 16 dividido 8. Bueno, dividido 7, vamos a hacerlo para que nos quede pues un poquito inexacto, ¿sí? Vale, ¿cuánto es eso? Lo primero, tenemos que trasladar nuestra simbología numérica a las regletas, ¿no? Entonces tendríamos 10 y 6 y esa distancia la tendríamos que dividir en 7. Bueno, vamos a intentar con 7, a ver qué nos queda. Si agregamos otro 7, pues ya me he pasado, entonces eso quiere decir que no es posible. Ahora bien, ¿cuánto me sobró? Me sobraron 2. Eso quiere decir que el 7 sí me está funcionando, ¿verdad? Hacer grupos de 7 sí me está funcionando. Entonces, ¿cuántos grupos de 7 yo hice? Pues hice 2 grupos de 7 y me sobraron 2. Por lo tanto, 16 dividido 7 es igual a 2 con un residuo de 2. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si nosotros lo hacemos normal, ¿se recuerda? Entonces decíamos, ¿cuántos 7 caben en 16? Y decíamos que cabían 2. Y luego teníamos que multiplicar. ¿Y qué significa 2 por 7? 2 por 7 no significa 7 grupos de 2. 2 por 7 significa 2 grupos de 7, que es los grupos que tenemos acá. 2 grupos de 7. Y eso nos da 14. Al tener esa diferencia, obtenemos el residuo que es de 2. Esto es en función del algoritmo matemático. Sin embargo, lo hemos hecho y lo hemos visto de manera concreta para que el concepto en sí quede fijo. Eso es el mensaje, mis amigos maestros, que el concepto en las matemáticas debe de quedar fijo para que no se nos olvide y que cuando ya transcurran los años, el tiempo, pues podamos enfrentarnos a operar y no se nos olvide, ¿no? Entonces, ese quizá ha sido el problema, que los conceptos no han sido fijados y por eso de que cuando ya vamos a otros niveles y otros niveles, se nos ha olvidado todo esto, ¿no? La matemática es bien bonita y es bien práctica, pero lo tenemos que ver desde el sistema concreto, luego pasarlo al semiconcreto y luego pasarlo a la forma abstracta, que ya pues integra los algoritmos matemáticos. Espero les sirva esto para que puedan con sus estudiantes fijar los conceptos de la división. Saludos cordiales a todos y pues los invito a utilizar las regletas de quiz en aire para generar procesos de aprendizaje en las operaciones básicas en la primaria desde su aula con sus estudiantes. Saludos.